están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es ADM Internacional. Vamos a hacer un repaso de la última semana en materia de noticias internacionales para analizar lo que ha ocurrido alrededor del orbe, como decimos siempre, y cómo impacta en nuestro país, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Vamos a comenzar por Chile en el día de hoy porque hay un escándalo importante en el gobierno de Boric tras la renuncia de Maya Fernández, la nieta, podríamos decir, bien dicho, de Salvador Allende. La dimisión se produce en la víspera de que diputados de la oposición presentaran una acusación constitucional en su contra para conseguir su inhabilitación por 5 años en cargos públicos. Es así que la ministra de Defensa del gobierno de Gabriel Boric, Mayra Fernández Allende, ha renunciado este lunes al cargo en medio de la controversia generada tras la fallida compra-venta de la casa de sus abuelos, el expresidente Salvador Allende, entre el 70 y el 73, y su esposa, Hortensia Bussi, que la administración de izquierdas pretendía transformar en un museo en honor a la memoria del exmandatario socialista antes del golpe de Estado, recordarán. La secretaria de Estado, junto a la senadora Isabel Allende Bussi, es una de las 4 propietarias de la residencia que se encuentra en el municipio de Providencia, en el sector oriente de Santiago. Las leyes chilenas impiden que los funcionarios, y aquí el conflicto de intereses, celebren contratos con el Estado, y el proceso mismo estuvo lleno de fallas. Este caso de gran conmoción pública en Chile había hecho caer a comienzos de enero a la que era ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, del Frente Amplio, el partido del presidente, que apostó erróneamente por cerrar la trama con su salida. De hecho, vamos a escuchar a Macarena Lobos Palacios, ministra, secretaria general de Presidencia, y luego a Adriana del Piano, ministra de Defensa. Gabriel Boric aceptó la renuncia de la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende. El presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Maya Fernández. Asimismo, el mandatario ha nombrado como ministra de Defensa Nacional a Adriana del Piano Puelma. Ella es asistente social de la Universidad Católica. Mi contacto más directo con las Fuerzas Armadas ha sido a través de la Intendencia de la región metropolitana y también en el Ministerio de Bienes Nacionales, que por sus competencias tiene mucho que ver con cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Espero el día de mañana poder juntarme con la exministra, juntarme con los 2 subsecretarios de Defensa y, por cierto, iré conociendo a todos los alto mando, el alto mando de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Presidente de la República. Ejecutados a sangre fría. Nos vamos al Oriente Medio, nos vamos a Siria, un país que desde hace 14 años mantiene una guerra civil, que mantiene una tensa estabilidad y que esto que ha ocurrido hace unos días la estaría interrumpiendo. Miles de civiles han sido asesinados a sangre fría. 1 millar de personas han muerto en 2 días tras los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad sirias y hombres armados leales al antiguo régimen de Bashar al-Assad, que habrían dejado, como decíamos, esta cifra de muertos en tan solo 48 horas. Y estos son datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con sede en Reino Unido que lleva documentado el conflicto desde su inicio. Entre los muertos hay, según la organización no gubernamental, unos 745 civiles, esto en tan solo 48 horas, que habrían sido asesinados a sangre fría en unas 30 masacres sectarias dirigidas por las fuerzas de seguridad contra la minoría alauita este pasado viernes y sábado anterior en la zona de la costa mediterránea del país. Se han reportado que cientos de personas han huido de sus hogares en las provincias costeras de Latakia y Tartus, bastiones del apoyo al depuesto presidente al-Bashar al-Assad, que también es alauita. Los residentes locales han descrito escenas de saqueos y asesinatos en masa, incluso de niños, en Hayr al-Qusur, el vecindario predominantemente alauita en la ciudad costera de Banillas. Los residentes dicen que las calles están llenas de cuerpos dispersos, amontonados y cubiertos de sangre. Hombres de diferentes edades han sido asesinados a tiros allí. Esto es lo que han dicho testigos. Las imágenes son aberrantes, verdaderamente. Es un holocausto en Medio Oriente. Decenas y millones de cuerpos a sangre fría. Insistimos, en unos 30 asaltos por enfrentamientos civiles.
la violencia no se queda solamente en Oriente Medio. Nos vamos a Filipinas porque fue apresado el expresidente Rodrigo Duterte, acusado, fíjense, en una cruzada disfrazada de buenas intenciones, ¿no? Por una causa noble, y que habría cometido miles de asesinatos. Está acusado de 6.000 muertes. Y también se lo nombra como el líder de un escuadrón de la muerte en el que utilizó su poder presidencial en su momento para llevar a cabo asesinatos, escuchen bien, extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas. Una cruzada con una causa noble, pero siniestra en el fondo. Rodrigo Duterte, detenido el pasado martes en Manila, ha sido trasladado horas después en un avión a La Haya tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, la CPI, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad por una sangrienta campaña contra el narcotráfico que dejó miles de muertos. Después de días de rumores sobre su posible arresto, el exmandatario de 79 años fue detenido por efectivos de la policía filipina y de Interpol, nada más llegar al aeropuerto internacional Ninoy Aquino de Manila, procedente de Hong Kong. Vamos a escuchar a Rodrigo Duterte, el expresidente, y usted saque sus propias conclusiones. Detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? To me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Naman doon, blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Magkaibigan tayo, galing ako. 8 años gobernando. Nos venimos nuevamente a Sudamérica, a Latinoamérica, y nos vamos a Bolivia. Esto que puede parecer insólito, realmente insólito, está relacionado con las instituciones que fallan permanentemente. Vos que estás viendo aquí, bueno, me dices, ¿qué tiene que ver esto con las instituciones? Mira, 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 un poquito falta para que se dé vuelta el colectivo. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas, 5 accidentes dejaron más de 120 muertos. Estamos hablando de 5 accidentes. ¿Saben por qué? Porque los conductores iban borrachos. Luego del trágico deceso de 120 personas en 4 accidentes de bus interdepartamentales de Bolivia, solo 5 semanas, una de las empresas más grandes de transporte ha tomado una decisión. Y esta es la noticia. Uno de los pasajeros deberá controlar que el chofer no esté ebrio. Y acá hablamos de la falla de las instituciones, ¿no? Insistimos, esta política que se decide implementar en una de las empresas más importantes es una política de seguridad adicional, supuestamente, que consiste en designar a un viajero para que supervise al chofer, a pesar de que la empresa Transcopacabana MEM, que no estuvo involucrada en ninguno de los sucesos de las pasadas semanas, anunció esta nueva medida a través de un video publicado en redes sociales que dice: a partir del 1 de marzo en todos los buses o colectivos, como les decimos nosotros, se designará un pasajero para que vaya a la cabina del bus y compruebe que el conductor, el relevo y el ayudante, o sea, 3 más el cuarto, estén en perfecto estado y no en estado de ebriedad. Dice el video en el que explica que el viajero designado deberá entrar a la cabina del autobús varias veces durante el trayecto para supervisar al chofer y sus ayudantes. Me imagino que no le cobrarán el boleto, porque además tiene que trabajar. No, es realmente es alarmante, ¿no? La medida responde a la práctica de consumo de bebidas alcohólicas en carreteras que existe en Bolivia. El accidente del 1 de marzo, en pleno feriado de carnaval, 2 buses de las empresas Flecha Bus, aquí la conocemos, y Emanuel colisionaron cerca de la localidad andina de Uyuni, en el Potosí, dejando un saldo de 37 personas fallecidas. Verdaderamente
impensado en estos tiempos. Pero bueno, vos si viajás, además encima tenés que controlar que 3 personas, 3, estén en perfecto estado. Nos reímos por no llorar. Tenemos que hablar de un desastre ecológico aquí cerquita en Uruguay, en Fray Bentos, porque se derramó ácido sulfúrico de una planta de celulosa y es una cantidad impresionante de líquido. Las autoridades del Ministerio de Ambiente, que son nuevas, son recientes con el nuevo gobierno, han ido hasta la ex Botnia, ustedes recordarán, y aseguraron que se van a aumentar los controles. Mientras tanto, el daño ya está hecho. La primera planta de UPM en Uruguay, la ex Botnia, aquella que generó fuertes enfrentamientos en la Argentina. ¿Recuerdan la papelera entre los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner? Estas son las imágenes después de Fray Bentos. ¿Se acuerdan? Ese gran conflicto que tuvo dos países hermanos enfrentados mucho tiempo. Bueno, ya lleva 17 años de funcionamiento en Uruguay. Finalmente, las protestas ecologistas no sirvieron. Y el martes, la industria ubicada en Fray Bentos recibió a las autoridades ambientales del gobierno de Damandú Orsi, tras anunciar que había tenido un derrame de ácido sulfúrico en el puerto de la ciudad. En un comunicado, la compañía finlandesa informó, claro, finlandesa, ¿qué le importa? Tienen los desechos aquí, ¿no? Informó que sobre la hora 17 del lunes ocurrió un incidente con la descarga del barco de ácido sulfúrico en el muelle de la planta de UPM en Fray Bentos a raíz de una pérdida de la manguera de descarga. Claro, es un incidente, ¿no? En realidad es un gran desastre ecológico para nuestros mares. Esto decía Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente de Uruguay. Del Ministerio y la vocación de esta nueva administración de estar cerca de estos temas, de aumentar los controles, de trabajar junto a la empresa y a los operadores, y esta es nuestra señal fundamental y nuestro mensaje principal en la prevención de estos acontecimientos. Nos preocupa la situación puntual, que hay que decir y transmitir en este sentido tranquilidad de que fue controlado, es un derrame puntual que quedó acotado en el muelle, más allá de una pérdida de una válvula que nos preocupa. Bueno, conducta antideportiva. Un atleta fue empujado por su rival mientras estaban en una competencia de atletismo, pero además, llegando, ¿no?, al cruzar la meta. Las imágenes son hilarantes, tristes, ¿no?, pero hilarantes. Esto fue en un campeonato de sub-20, además tan jovencitos, ¿no? En España, fue en un certamen de pista cubierta. El agresor fue descalificado. El campeonato de España de pista cubierta quedó envuelto en una polémica tras un insólito episodio ocurrido en la recta final de los 1500 metros. Es una carrera larguísima, donde Mario Palencia, de 18 años, fue descalificado por empujar a su rival Daniel López en los últimos metros de la carrera, además al final. El incidente, que fue en el pabellón de Salamanca, la docta, déjame hinchar, finalmente sorprendió a los espectadores y generó un intenso debate sobre la conducta antideportiva en el atletismo. Muchachos, miremos de verdad lo que pasa tras bambalinas y en camarines. Según informaron medios españoles, entre ellos el diario Marca, el hecho ocurrió cuando López, que marcaba en la segunda posición, iba bien en esa marcha, realizó un movimiento hacia la derecha en la recta de la competencia. Y Palencia, frustrado, le dijo así: si yo no paso, vos no pasás. Y güey, te cruzo el chasis. Sí, se lo cruzó. Y no importa. Bueno, vale oro. Estas imágenes valen oro. Pero valen oro bien